Muy buenas tardes. El análisis que vamos a realizar de la praxis el día de hoy es referente a la salida baja de carrera de velocidad. Los integrantes del grupo a realizar son Juliet Villamil, Fernanda Sandoval, Andrea Charri, Luz Marina Marín. y quien les habla, Andrés Felipe Prieto Montenegro. Vamos a hacer una rápida introducción del trabajo, que es que por medio de este trabajo realizaremos un análisis biomecánico de la praxia del arranque del atletismo con salida baja, según o con una lesión de Osgood de Charlek, abarcando los ángulos de cada uno de los movimientos ejecutados para de esta manera lograr identificar el cambio del centro de gravedad con el fin de observar las afectaciones a nivel osteocinemático, artrocinemático y miocinemático. Un poco de la historia del atletismo. Es considerado uno de los deportes más antiguos del mundo, ya que todo ser humano muestra una tendencia natural a poner sus recursos físicos a prueba. Existen varias disciplinas, entre las cuales están carrera de vallas, carrera de obstáculos y la que vamos a trabajar el día de hoy, que es carrera de velocidad. Tenemos que resaltar algo muy importante, que dentro de los implementos básicos para la realización de esta disciplina está el tener unas buenas zapatillas, unos tacos y un cronómetro. En cuanto a la patología, encontramos que es una de las causas más frecuentes de dolor de rodilla. Durante la adolescencia se considera una lesión por sobreuso. La enfermedad de Osgood de Charlek es una inflamación del hueso, cartílago y o tendón de la parte superior del hueso de la tibia, el lugar donde se inserta en el tendón de la rótula. Lo más frecuente es que solo afecte una rodilla. Suele afectar en adolescentes activos en torno a principio del estirón. Este es llamado un periodo aproximado de 2 años, o el momento en el que la persona va creciendo muy deprisa, por eso se llama el periodo del estirón. Pueden empezar entre los 13 y 8 años, entre 8 y 13 años para las niñas y entre los 10 y 15 años para los niños. El riesgo de que un adolescente desarrolle la enfermedad de Osgood de Charlek se incrementa con la práctica de deportes que implican correr, hacer giros, saltar, entre otras acciones. Los niños son más vulnerables durante el estirón porque en esta fase sus huesos, músculos y tendones crecen muy deprisa y no siempre al mismo ritmo. Con el ejercicio las diferencias en tamaño y fuerza entre otros y distintos grupos musculares ejercen una sobrecarga excesiva sobre la placa epifisaria en la parte superior de la tibia. La enfermedad de Osgood de Charlek se puede resolver cuando los huesos del adolescente dejan de crecer, generalmente entre los 14 y 18 años. Hasta entonces solo es preciso tratar los síntomas con descanso fundamentalmente. Es importante disponer de un buen programa de estiramiento centrado principalmente en los isquiotibiales y los cuádriceps, practicando antes de la actividad. El objetivo general de nuestro análisis de praxia es identificar los componentes biomecánicos para el arranque de un atleta presentando la lesión de Osgood de Charlek. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el objetivo general, primera fase o fase de apoyo. Acercar el centro de gravedad hacia la zona baja, generando una postura adecuada para la distribución del peso corporal y asimismo favorecer la posición baja hasta la verticalidad. Continuamos con el objetivo específico de la primera fase. Ya aclaré que es la fase de apoyo, determinar cómo la patología de Osgood de Charlek afecta al deportista, si se van a ver afectados sus movimientos, el roce del talón con el suelo y si van a haber cambios en las articulaciones del deportista a estudiar. Continuaremos ahora con la división de los movimientos en sus fases, que se trata de la primera fase, que es la fase de apoyo, la rodilla. Comenzaremos con un punto que es la rodilla, va de la pierna posterior, estará flexionada en contacto con el suelo, las manos estarán en contacto con el suelo, un poco más separadas del ancho de los hombros, los dedos estarán arqueados, los brazos estarán en paralelo, la columna cervical se encontrará alineada con el resto de la columna y la vista apuntará hacia abajo.
Bueno, entrando hacia el análisis biomecánico de esta praxia, encontramos en la osteocinemática, en la fase 1, los movimientos de cervical en cadera, codo, muñeca y rodilla y cuello de pie. Entonces, estos movimientos los encontramos en un plano sagital con un eje transversal. En la parte cervical encontramos una extensión con una cadena cinética cerrada. En la parte de la cadera encontramos un movimiento de flexión con una cadena cinética cerrada. En el codo tenemos un movimiento de extensión con cadena cinética cerrada. En muñeca encontramos un movimiento de extensión con una desviación cubital y cadena cinética cerrada. En la rodilla encontramos un movimiento de flexión y cadena cinética cerrada. En cuello de pie encontramos una dorsiflexión con cadena cinética cerrada. En sus ángulos y grados encontramos en brazos 77 grados, en rodilla 47 grados y en tobillo derecho 6 grados y en tobillo izquierdo 1 grado. Como un análisis con la patología de Osgood-Scharlet, encontramos que el grado de flexión se vería comprometido en la rodilla, ya que el rango de este movimiento disminuirá debido a la tensión y esa inflamación que se presenta en el tendón rotuliano y claramente pues por el síntoma de dolor que ellos presentan, por lo cual no podrá ser una completa flexión. En la primera fase, en el centro de gravedad podemos encontrar que el centro de gravedad va hacia inferior y a posterior. Con respecto a la miocinemática, en la primera fase encontraremos el vector resultante en la fase de apoyo, de doble apoyo, en un plano sagital, donde actuarán los siguientes músculos agonistas: largo de cuello, esternocleidomastoideo, recto del abdomen, trapecio superior, angular del omóplato y extensor común de los dedos para la parte superior de nuestro cuerpo. Los isquiotibiales, psoas mayor, el sóleo y el gemelo, los cuales tienen una dirección hacia anterior, de anterior a posterior y de inferior a superior, para así bajar el centro de gravedad y realizar un prototipo adecuado de dicha fase. En esta fase, los músculos que más se verán afectados respecto a esta lesión serán: en la flexión de cadera se comprometerá el psoas mayor y la fascia lata. En la flexión de la rodilla se verá afectado en gran cantidad el isquiotibial y en el tobillo se verá afectado los gastrocnemios. Con respecto a la inclinación del vector resultante respecto a la lesión, va a tomar una lateralidad para poder compensar los movimientos y realizar un movimiento para dicha fase. Seguido de esto, encontramos la segunda fase, que es la fase de impulso, que tiene como objetivo general proyectar el centro de gravedad hacia adelante, sobrepasando la vertical del punto de apoyo y generando la concentración del movimiento para aumentar la capacidad en el momento para el impulso. En el objetivo específico encontramos que va a ser revisar que la clase posición adquiera el atleta, ya que tiene esta patología si logra conseguir un adecuado despegue. En la división de movimientos de subfase, en esta fase de impulso, encontramos que los talones presionarán hacia posterior, la flexión de la rodilla de la pierna anterior estará aproximadamente en 90 grados y la flexión de la pierna posterior estará entre 120 y 140 grados. El tronco se inclinará hacia adelante, la cadera tendrá una posición más alta que los hombros y los hombros sobrepasarán la posición de las manos. El peso lo soportarán las extremidades superiores. Bueno, en la segunda fase, como bien lo dijimos, es la fase de impulso. El deportista en osteocinemática lo vemos desde un plano sagital con un eje transversal. Esta posición adquiere una cadena cinética cerrada, realizando movimientos en la columna cervical de extensión, en la cadera de flexión, en el codo de extensión, la muñeca con desviación del cúbito
del cúbito radial, la rodilla en flexión, el cuello de pie en dorsiflexión. Los grados que se generan en esta posición son brazos 75 grados, rodilla 76 grados, tobillo derecho 33 grados, el tobillo izquierdo 15 grados. Relacionando la osteocinemática con esta patología de Osgood-Schartel, los rangos de movimiento que se verían afectados, ya que hay una disminución en la resistencia de la pierna que genera el soporte de apoyo, es decir, la pierna más adelantada. En esta segunda fase se verá el centro de gravedad se verá hacia inferior y hacia anterior. La miocinemática en esta fase veremos que se observará en un plano sagital donde actúan los siguientes músculos agonistas: el largo del cuello, el esternocleidomastoideo, el recto del abdomen, el trapecio superior, el angular del omóplato, el deltoides con las fibras medias y anteriores, el coracoid braquial, el tríceps braquial, el palmar mayor, el cúbito anterior y el extensor común de los dedos. Estos músculos no se verán afectados frente a esta lesión, ya que ocupa más la parte inferior, las extremidades inferiores, y los músculos serán el glúteo mayor, el cuádriceps tibial y tibial anterior. Estos músculos, más que todo el cuádriceps, se verá comprometido, ya que su inserción va a ser en el tendón rotuliano, y por este motivo va a tener una complicación en la contracción muscular y no va a permitir un adecuado movimiento. Encontramos un vector resultante que se dirige hacia de anterior a posterior y de inferior a superior para generar el movimiento adecuado de dicha fase. Dando el paso a la tercera fase, el objetivo general de oscilación genera una fuerza de impulso, el centro de gravedad sube con una máxima flexión plantar, donde se observa un impulso de mayor potencia muscular. En cuanto al objetivo específico, en la tercera fase de oscilación se verifica dónde se proyecta el centro de gravedad en el momento del despegue, una vez terminado el contacto de miembros superiores con el piso, y en la división del movimiento en subfases. En la tercera fase de oscilación, el tronco cambia de posición horizontal a vertical, elevando a medida que los pies presionan firmemente sobre los tacos. Las manos pierden el contacto con el suelo en forma conjunta, enseguida se balancean alternativamente. La pierna posterior balancea rápidamente hacia adelante, sobrepasando la pierna anterior, mientras que el cuerpo está inclinado hacia anterior. La rodilla y cadera están totalmente extendidas al terminar el impulso. La pierna anterior se extiende totalmente. En el análisis osteocinemático de la tercera fase encontramos los movimientos en un plano sagital con un eje transversal, encontrando como movimientos en la cervical una extensión, en cadera el miembro inferior derecho está en extensión, el miembro inferior izquierdo está en flexión, el codo derecho está en flexión y el izquierdo en extensión. La muñeca está en extensión, la rodilla derecha está semiflexionada y la izquierda flexionada, y el cuello de pie está en dorsiflexión. Encontramos en la cadena cinética cervical cerrada, cadera cerrada, codo, cadena cinética abierta, muñeca cadena cinética abierta, rodilla cadena cinética cerrada, cuello de pie, cadena cinética del pie derecho cerrada y pie izquierdo abierta. En sus grados encontramos brazos de 76 grados, rodilla derecha 31 grados, rodilla izquierda 85 grados, tobillo derecho 39 grados, tobillo 1 2 grados. Como análisis con su lesión de Osgood-Schartel, encontramos que en esta fase el miembro inferior derecho tendría que soportar todo el peso del cuerpo, por lo cual esta lesión afectaría la distribución de estas cargas. En el miembro inferior izquierdo, en el momento que se despega el pie, no tendría la misma fuerza de impulso y en el momento de poner nuevamente el talón en el piso,
tendría un desequilibrio corporal. En el centro de gravedad de esta fase encontramos que el centro de gravedad iría hacia superior y anterior. Con respecto a la miocinemática, lo encontraremos en un plano sagital y las fuerzas irán direccionadas desde posterior a anterior e inferior a superior, gracias a los músculos agonistas del transversal del cuello, el iliocostal, torácico y lumbar, el dorsal largo, el espinal torácico, el deltoides con sus fibras anteriores y medias, el coracobraquial, el bíceps braquial, el braquial anterior, el supinador largo, cubital posterior, segundo radial y primer radial y lubricales de la mano. Los músculos que veremos afectados en extremidades inferiores serán en la flexión de cadera, el psoas mayor y la fascia lata, en la flexión de la rodilla, los isquiotibiales y en la flexión dorsal del tobillo, el gastro. En la artrocinemática, la articulación de la rodilla está en contacto con el fémur, tibia y rótula, compuesta por las articulaciones femorotibial bicondilea, femorrotuliana troclear, abarcando las tres fases según la lesión de Osgood de Charlotte. Cuando el atleta realiza la flexión de rodilla, se ven comprometidas la articulación femorotibial, ya que los cóndilos femorales se ajustan con los glenoideos tibiales y la elevación intercondilea de la tibia. Se ve afectada en la rodilla por el tendón rotuliano en su inserción en el momento de realizar la flexión pasiva de rodilla. La rótula, al rotar y deslizar, genera que las bandas iliotibiales se tensen y ale la patela lateralmente. En cuanto a la articulación costofemoral, los músculos que se insertan en la costofemoral son los que se ven afectados, ya que son biarticular, tienen función sobre la rodilla y la articulación de la cadera. Por ejemplo, el cuádriceps femoral, en el movimiento de la marcha, al realizar la extensión de acercar el muslo al pecho, provocaría un desequilibrio en la posición del atleta en arranque bajo. En cuanto al tobillo, en el momento de realizar la dorsiflexión sería más afectado, ya que se provocaría una inestabilidad, al igual que los hombros en cuanto a la primera y segunda fase, ya que esto provocaría una inestabilidad y un desequilibrio y una desventaja biomecánica. Ya para finalizar este análisis de la praxia, entramos en el ítem de las conclusiones, en el cual podemos ver cómo el Osgood de Charlotte causa afectaciones en los atletas, por lo cual produce un impedimento en su deporte. Se observa que en el deporte del atletismo de arranque bajo, con Osgood de Charlotte, se presenta afectación en el atleta en el momento de realizar la actividad, generando una dificultad que se verá reflejada o impactó directamente en la rodilla, tendón rotuliano y la tensión que se ejerce en los músculos.